desarrollar. Bueno, a tiempo de dar lectura al currículum de nuestro expositor de esta tarde, vamos a saludar a todos nuestros participantes que se van sumando a esta transmisión en vivo por Facebook Live. Es importante señalar parte de la trayectoria de nuestro profesional expositor de esta tarde. Él es licenciado en Comercio Internacional, funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia, en funciones de fiscalización en todo el territorio nacional, consultor técnico aduanero, despachos oficiales, unidad de servicio a operadores de uso de la Aduana Nacional en la ciudad de La Paz. Es docente de la Universidad NUR, carrera de Ingeniería Comercial con sede en La Paz. Es docente de la Universidad Tecnológica Boliviana. Y es así que a partir de este momento nos vamos a poner todos cómodos para dar inicio a la segunda sesión de la mano de nuestro expositor de esta tarde, Magíster Gutiérrez Salazar Víctor, quien nos estará hablando sobre el tema, la importación de insumos en tiempos de COVID-19. Adelante, Magíster Gutiérrez, por favor. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí, gracias a la invitación del coordinador de la carrera de Comercio Internacional de la prestigiosa Universidad de Sucre, me he sido invitado a compartir unos conocimientos, como es la filosofía de todos los docentes que estamos en el ámbito de la educación. Debemos socializar, compartir sin miramientos nuestros conocimientos, porque es la única manera de que podamos hacer grande a nuestro país. Nosotros como docentes sabemos que la única finalidad es que los estudiantes sean lo más firmemente, lo más sólidamente capacitados. Y un poco este seminario pequeño, corto, pero de gran importancia, tiene esa visión, ¿no? De aportar con la visión que está sucediendo en el mundo en estas circunstancias de pandemia, y que hace referencia especialmente a cómo estamos atravesando el aprovisionarnos de insumos médicos en tiempos de pandemia COVID-19. Dicho esto, y agradeciéndoles la gentil invitación y la asistencia a este seminario virtual, vamos a empezar. Allá por el 31 de diciembre de 2019 ha surgido en la población de Wuhan, China, y ciertos contagios que han aparecido el último día del año pasado, ¿no es cierto? Y que realmente alarmaron a la población primeramente de China, y después, cuando ya se expandió a todo el mundo, nos ha puesto en ascuas, porque realmente es una enfermedad no tanto que sea letal, digamos, ¿no? Porque aproximadamente el 5 o 7% es letal para los que se contagian esta enfermedad. El problema grande de esta enfermedad es que es muy contagiosa, ¿no? Una persona, con el simple hecho de estar hablando a menos de 1 metro con una persona infectada, se puede contagiar, inclusive agarrando objetos, lo que no está científicamente probado, pero se supone que agarrar objetos que hayan pasado por las manos de una persona infectada puede contagiarnos a nosotros, ¿no? Es por eso que, digamos, es una pandemia que está alarmando a todo el mundo, y en Bolivia especialmente en estos días está lamentablemente multiplicándose en forma exponencial esta enfermedad. Precisamente por ese motivo, ¿no? Porque es sumamente infecciosa y contagiosa, a diferencia de otras enfermedades que hay en todo el mundo, y que normalmente no son tan expansibles, por el hecho de que son muy contaminantes cuando hay una relación entre personas, ¿no? Entonces, esta pandemia ha aparecido el año pasado, como decíamos, en esa población de China,
Y los científicos, algunos dicen que se debe a que se ha manipulado genéticamente en laboratorios, pero los biólogos entendidos dicen que no ha habido tal manipulación, sino que es natural esta pandemia y que no ha sido manipulada, ¿no? Yo me quedo con ese concepto por lo menos porque así lo dicen los biólogos, los estudiosos de este campo. Para introducirnos les voy a mostrar un pequeño video de, primeramente ha habido, se dice, ¿no?, que ha surgido a partir de los animales. Vamos a ver un poquito para ilustrarnos cómo es el comercio de animales en China. Unos 2-3 minutos y ahí vamos a seguir con las cosas. Entonces, los entendidos en la materia médica dicen que esta enfermedad proviene de los animales, especialmente del murciélago, que los virus que ha originado este animal han pasado a un animal intermedio y de ese animal intermedio, del cual no recuerdo el nombre, se ha expandido hacia los humanos, ¿no? Este coronavirus COVID-19 tiene sus orígenes en pandemias anteriores, ¿no?, como el SARS-CoV-1, causante de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, llamado el SARS en el 2002, y el MERS-CoV, que produjo la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012, ¿no? Se dice en la actualidad que el coronavirus COVID-19 es una derivación o una mutación de estos dos anteriores, ¿no? Como les decía anteriormente, ha surgido a finales del año pasado en Wuhan, China, y desde ese país se ha contaminado hacia todo el planeta y lamentablemente todos estamos en ascuas por esta razón, ¿no?
Entonces, una vez aparecido esta pandemia, todos los países se han preocupado en abastecerse, ya no por simple estocamiento de insumos médicos, ¿no?, sino por necesidad de urgencia de que esta pandemia se la puede combatir básicamente porque no hay ninguna definición científica todavía estudiada para que algún medicamento haga frente a esta pandemia, ¿no? Y lo único conocido es que nos puede protegernos, por ejemplo, el uso de barbijos, el lavado de manos, el uso de protectores, especialmente para el personal médico, y todos los insumos médicos y artículos de limpieza que necesitan, y que es la manera más básica y más eficaz hasta ahora, hasta que no haya una vacuna descubierta, la forma de hacer frente y tratar de evitar que uno se contagie, ¿no? Incluidos los equipos médicos como respiradores, tomógrafos, rayos X, equipos para monitorear el corazón, etcétera, etcétera. Todos estos elementos hacen que de alguna manera todos los países traten de hacer frente de alguna manera a esta pandemia, ¿no? Y en ese sentido, los países se han visto en dificultades porque por esas circunstancias, ustedes saben, en el mercado hay una regla bien básica y bien clara que dice, cuando hay escasez de algo, los precios empiezan a subir. Cuando hay abundancia de algún artículo, de alguna mercancía, los precios empiezan a bajar. Entonces hay una competencia general en el mercado para hacerse de estos insumos y de estos equipos médicos que nos permitan básicamente poder de alguna forma combatir la pandemia en todos los países. En ese sentido, el país ha sacado un decreto supremo que es el 4192 del 16 de marzo del 2020, en el que da pautas de cómo se va a favorecer el ingreso de estas mercancías que en realidad muy poca cantidad Bolivia las produce, ¿no? Yo digo el 90% o el 80% se debe importar del exterior, y en equipos médicos el 100%, ¿no? Y este decreto supremo que ha salido en el 16 de marzo, cuando más o menos a la altura del 10 de marzo se ha conocido el primer infectado en Bolivia, nos habla de cómo es el procedimiento, las facilidades y las concesiones para poder importar todo este conjunto de insumos médicos. Entre insumos médicos y equipos para combatir esta pandemia, permite que esa competencia de precios que hay en el exterior sean de alguna forma absorbidos, sean de alguna mente bajados en costos a través de este decreto. Tiene muchas disposiciones, varias disposiciones que en detalle lo vamos a ver al final de la exposición. Yo a propósito lo voy a pasar este decreto supremo y voy a empezar por esta parte de la exposición. En Bolivia hay dos formas de hacerse de insumos médicos, en este caso especialmente en épocas de pandemia, ¿no? La primera es que nosotros podamos importar legalmente estos insumos, empresas públicas y empresas privadas, no hay ningún problema. Normalmente, cualquier persona que se dedica al comercio puede dedicarse a la importación de estos insumos médicos y equipos médicos en forma legal, pagando los tributos que le corresponde pagar, como cualquier importación que ingresa a Bolivia. Y la otra forma, y en épocas de pandemia exclusivamente,
es que ingresen los envíos de socorro, ¿no? Estos envíos de socorro normalmente vienen por donación de países más industrializados, con más capacidad económica que hay en el mundo. Y ellos nos regalan barbijos, nos regalan incluso respiradores, ropas de protección para los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay esas dos formas: la legal importación de estos insumos y equipos, y los envíos de socorro, que son donaciones que hacen países al nuestro, ¿no? El primero es en forma legal, pagando los tributos que corresponden, y normalmente se da en épocas normales, ¿no? Tiene que pagarse los tributos de acuerdo a las circunstancias. Y el otro, los envíos de socorro pueden ser destinados tanto a entidades públicas como a entidades privadas. Pero las donaciones tienen una particularidad, que cuando ingresan a Bolivia tienen exención de tributos aduaneros, ¿no? No pagan ni el IVA ni el GA, y si alguna vez alguna mercancía pagara el ICE, también están liberados de pagar esos tres impuestos. Es decir, entran sin costos impositivos al país, pero la condición es que estos envíos de socorro o donaciones sean destinadas exclusivamente a ser repartidas en forma gratuita. No tienen un afán de comercialización, porque si no se estuviera vulnerando la exención de esos tributos, ¿no? Y además, la institución aduanera hace un control de que estos insumos que han entrado como donación y se les ha liberado a través de una resolución administrativa en la Aduana Nacional de Tributos, le hace un seguimiento para que no se desvíe a la comercialización. Es decir, hay un control estricto para estas mercancías que han venido como donación y liberados de impuestos. Y la otra, la que hemos dicho, la importación, paga normalmente todos los tributos, el GA, el IVA. Si alguna vez tiene que pagar el ICE, alguna mercancía X, pagará esos tributos, y esas se pueden, normalmente el que ha importado puede comercializar libremente estas mercancías porque ha cumplido con toda la legalidad y además el pago de estos tributos, ¿no? Pero también en la ley marco que regula el comercio internacional en Bolivia, existen prohibiciones. Y estas prohibiciones están referidas a ciertas normativas que se debe cumplir en materia, especialmente del tema que nos toca exponer hoy día, ¿no? Y dice en el primer párrafo del artículo 117, sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por ley y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías. Y a nosotros nos compete el inciso C, que dice: productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas en el Ministerio de Salud e Importes, de acuerdo con la ley 1737 del año 1996, ¿no? Entonces, para ingresar normalmente estos insumos médicos y equipos médicos, la institución encargada del Ministerio de Salud tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, en medicamentos nos impone que los mismos deben estar registrados para ser importados en el Ministerio de Salud, ¿no? Ese es el requisito. Si algún medicamento no está registrado en el Ministerio de Salud y alguna persona quiere importarla, necesariamente debe registrarla ese medicamento, y uno por uno, ¿no? O sea, no es por lote, sino cada marca, cada medicamento se registra en forma por separado, y se hace todo un trámite. Y normalmente es engorroso el trámite ante AGMED, ¿no? La Agencia de Medicamentos, que regula el registro de los medicamentos en Bolivia, ¿no?
Y normalmente en tiempos normales dura 3 meses aproximadamente registrar una marca. Y además tiene ciertos requisitos, por ejemplo, el trámite para registrar un medicamento tiene que estar a cargo de una bioquímica con título, y la empresa que es importante tiene que ser dependiente esa bioquímica con aportes a la AFP, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los requisitos son bien estrictos, y además se hace un relevamiento si realmente ese medicamento no tiene efectos contra la salud humana o puede afectar a la misma, ¿no? Inclusive se llega a hacer análisis de ese medicamento en algún laboratorio privado, ¿no? Ese es el mecanismo cuando uno quiere importar estos medicamentos, lo debe registrar en AGMED, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba UNIMED, ¿no? Okay. También existen, así como hay prohibiciones acerca del ingreso de estos insumos y equipos médicos, existen también lo que en materia aduanera nosotros conocemos como autorizaciones previas, ¿no? ¿Estas para qué sirven? Normalmente para mercancías controladas. Por ejemplo, los de la 1008 necesitan ciertas autorizaciones previas de sustancias controladas para que una persona pueda ir, ni siquiera introducir, sino ir a comprar a otro país, tiene que tener una autorización de sustancias controladas. Y así hay varias mercancías que requieren esta autorización previa. Por ejemplo, armamento, antenas parabólicas, equipos de radiocomunicación, etc. Y cada institución tiene tuición sobre alguna de ellas, ¿no? Entonces, el requisito, la particularidad de las autorizaciones previas es que estas mercancías, antes de comprarse, necesariamente hay que recabar de la institución que tiene tuición sobre esa mercancía la autorización para ir a comprar. Ni siquiera para introducir, para ir a comprar al país que produce este bien, ¿no? Imagínense si no llevaran la autorización previa, la mercancía la pueden comprar porque se van a China y en China no les van a pedir, usted tiene autorización para comprar, no, a ellos les interesa vender, les van a vender, pero ¿cuándo va a ser el problema? Cuando esa mercancía esté por ingresar a Bolivia por una frontera o por una aduana interior, ahí le van a parar el despacho aduanero, le van a decomisar y le van a iniciar un proceso por ilícito aduanero, ¿no? Entonces, es bien específica esta autorización previa para ciertas mercancías. Estas autorizaciones, además, deben estar vigentes al momento de que la mercancía ingrese a territorio nacional. Ustedes saben que si, por ejemplo, se compra de Asia, de los países asiáticos, el tránsito vía marítima dura alrededor de 45 días. Y la autorización previa normalmente tiene un máximo de 90 días de duración. Entonces, inmediatamente uno tenga esa autorización previa, debe ya inmediatamente comprar, cosa que le dé el tiempo. Todo el proceso de importación aproximadamente dura 60 días, en algunos casos más según... Licenciado Gutiérrez, mil disculpas, se ha quedado en la diapositiva número 3. ¿La 3? En prohibiciones. Ahora me pueden decir en qué diapositiva está, por favor. Sigue en la misma diapositiva, licenciado. En la diapositiva 3. ¿Ahora tampoco? ¿Ha cambiado algo? No, licenciado, se quedó ahí. Ya, voy a volver entonces a compartir pantalla. Voy a un ratito volver a compartir pantalla.
Ahora, ustedes me dirán, por favor, si está recorriendo las diapositivas. Ahora está en provisiones. ¿Me pueden ayudar, por favor? Está en la diapositiva 9. Es que yo no... Pero es prohibiciones. Reglamento a la ley de aduanas. Sí, debajo dice prohibiciones, artículo 117. A ver, estoy en la 9, voy a volver a la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 11 debería estar. Ahora estoy en prohibiciones. ¿Se ve esa diapositiva, por favor? Se quedó en la 9, licenciado. En mi pantalla avanzan normalmente las diapositivas. No sé por qué a ustedes no les está saliendo, ¿no? A ver, voy a volver a cesar un segundito, por favor. Ahora estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve, por favor? Sí, se ve. Ya, ahora voy a entrar a las diapositivas, ¿ya? Un segundito. Ahora se ven mis diapositivas. ¿Me ayudan, por favor? ¿Se ve? Se quedó en la pantalla con Zoom. Pantalla congelada, no se puede apreciar todavía las imágenes, licenciado. La verdad no sé qué pasa porque en mi pantalla corre normalmente. Yo ahorita estoy en la diapositiva 11, pero si a ustedes no les aparece, no sé cuál será el problema, no entiendo. Ahora se ve Decreto Supremo número 4192, dice en la pantalla. ¿Se ve eso, por favor? No, tampoco, licenciado, aún no se puede compartir pantalla. No estoy compartiendo. Está la imagen congelada de Zoom, pero no está compartiendo sus diapositivas aún. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Dice Decreto Supremo número 4192, Sí. 16 del 3, quebrado 20. Ya. Voy a ir pasando mis diapositivas y ustedes me van diciendo. Estoy en el artículo 197, envíos de socorro. ¿Ven ustedes, por favor? Se quedó en la diapositiva número 8, Decreto Supremo. Yo creo que es un problema del internet porque mi antena está direccionada, pero como les digo, para mí avanza normal mis diapositivas, pero si a ustedes se les congela, pues puede ser por la señal, ¿no?
Ahora no está avanzando mis diapositivas. No, aún sigue en el diapositiva 8. Ahora sí, licenciado, está en la diapositiva 11. Ya. En el artículo 117 está ahora. Sí. Yo lo voy a dejar ahí porque parece que cuando lo hago con pantalla entera se me congela. A ver, ahí pueden ver ustedes, ¿se puede leer algo? La idea ni siquiera es que se lea, sino la explicación un poco, ¿no? Sí, se lee, está bien, licenciado, se lee. Haremos el intento así, porque cuando le hago pantalla completa parece que se congela. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces estábamos en prohibiciones, vamos a pasar a autorizaciones previas, ¿no? Les decía, las autorizaciones previas es para ciertas mercancías que tienen algún control y que necesariamente para ir a comprárselas necesitan la autorización antes que se compren, ni siquiera en el momento de ingresar al país, sino para ir a comprar. Porque si van y no tienen la autorización y compran la mercancía, en el momento de querer ingresar al territorio nacional, la aduana les va a parar el despacho, les va a decomisar y van a iniciar un proceso por ilícito aduanero, ¿no? Ok. En el reglamento de la ley de aduanas también dice que el ingreso de mercancías que incumplan con la presentación de esa autorización previa dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente, ¿no? Una autorización previa ustedes normalmente la deben conocer y está referida a esta, por ejemplo, ¿no? Ven en mi pantalla la autorización previa, por favor. Sí, licenciado. Ya. Esta, por ejemplo, es una autorización previa que lo emite, por ejemplo, para comprar textiles el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Que está en la avenida Camacho, en La Paz. Y este ministerio, por ejemplo, para mercancías del género textil, les dice, ¿no? Usted quiere importar 1 millón y le autorizará la cuarta parte o la mitad. Es decir, les da cupos para que puedan ingresar. ¿Cuál es la finalidad de esta autorización previa? Es que la industria nacional en Bolivia no se ve afectada por el ingreso masivo de estos textiles, especialmente de China, ¿no? En el caso de los textiles, esa es la finalidad de estas autorizaciones previas, ¿sí? Y normalmente para proteger la industria nacional. Y en todos los ramos hay autorizaciones previas, ¿no? En el ramo de las armas, de la 1008, de las antenas parabólicas, de los equipos de comunicación, etcétera, etcétera. Ok, así como hay autorizaciones previas, también existen certificaciones previas para el despacho aduanero. Y estas están referidas exclusivamente a aquellas mercancías que van al ámbito de que no afecten la salud y vida humana, ni animal, ni contaminen la flora que existe en el país, ¿no? Y está referida básicamente a mercancías que van a ser consumidas por el hombre o por los animales, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo manzanas de algún país, estas mercancías, para ingresar, ya sea en la frontera o cuando vienen presentadas y llegan a aduana interior o de aeropuerto, al momento de ser presentadas, lo primero es que se hace, se saca una muestra para ver si es apto para consumo humano o animal, o inclusive no afecte a la preservación vegetal. Podemos tener manzanas ¿sí? Con algún virus, con alguna contaminación que a nuestras mismas plantas de manzanas pueden afectar. Entonces, lo primero que se hace es que se saca una muestra, se analiza en laboratorio por SENASAC y se determina si son aptas y están aptas para consumo humano, ¿no? Esas principalmente referidas al ámbito
de los productos alimenticios, ya sean de origen vegetal, de origen animal o las envasadas y procesadas, ¿no? Normal, y entre estas certificaciones también están pues los insumos médicos y los aparatos para combatir esta pandemia, ¿no? Normalmente, como les había dicho, en el momento del despacho aduanero es que se debe presentar este registro sanitario si está esta mercancía cuando se trata de insumos médicos o equipos médicos, si están inscritos en el país, ¿no? Para que el AGMED les pueda dar la certificación de despacho aduanero para que lo puedan presentar en el despacho aduanero. Es un requisito imprescindible. Si por ejemplo, yo he traído, por decir, los sartán de Colombia y en el momento de presentar los documentos para nacionalizar en la aduana, no presento este certificado de despacho aduanero que me emites en la AGMED, el despacho lo para la aduana y me decomisa las mercancías. Por lo tanto, es sumamente imprescindible esta certificación de los insumos y medicamentos que estamos hablando en este seminario, incluso los equipos médicos, ¿no? Entonces, tanto las autorizaciones previas, que son una cosa, y las certificaciones previas, que son otra cosa, tienen la misma finalidad. Las primeras, las autorizaciones de que no cualquier persona pueda comercializar esos productos porque son mercancías que están sujetas a control. Mientras que las certificaciones certifican que ellas, en el caso de alimentos, estén aptas para consumo humano y en el caso de medicamentos e insumos, esas marcas estén registradas en el país. Porque ustedes saben que yo he trabajado mucho tiempo en la aduana, especialmente por Paraguay, ingresa mucho medicamento adulterado y esos no tienen estas certificaciones ni de origen ni peor en destino, ¿cierto? Porque también de sus países salen con estas certificaciones y autorizaciones desde sus países de origen, ¿no? Entonces, en ambos casos es imprescindible y si no se presenta en el despacho aduanero, en la carpeta de documentos que se envía virtualmente, según el caso, o se presenta físicamente en la ventanilla de la aduana, debe necesariamente e imprescindiblemente estar estas certificaciones en la carpeta de documentos, si no la aduana para el despacho, suspende el despacho y decomisa las mercancías. Y ni siquiera termina ahí, sino que les pueden iniciar un proceso por ilícito a las personas que han hecho este quebrantamiento de la ley, ¿no? Y aquí bien clarito dice, en caso de no contarse con la acreditación mediante certificaciones de que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera en coordinación con la entidad o autoridad competente dispondrá el destino o destrucción de las mismas. Cuando hay un decomiso, por ejemplo, de medicamentos, no se va a la primera instancia de donar o de matar esos medicamentos. Directamente van a destrucción porque no sabemos, no tenemos la certeza de que sean adulterados o sean legales, ¿no? Como han entrado vía contrabando normalmente, entonces directamente van a destrucción. Una certificación previa, para mostrarles para que más o menos la vean, es en el campo de los alimentos, por ejemplo, es la que da Senasac, ¿no? En este caso, por ejemplo, son alimentos ya procesados, pueden ser conservas, etcétera, y se llama el permiso de inocuidad alimentaria. Y en el caso de vegetales se llama el certificado fitosanitario, y en el caso de animales vivos se llama el certificado zoosanitario, ¿no? Ese es en el caso de certificaciones para principalmente alimentos de consumo humano. Y en el campo que nos ocupa en esta charla, el documento este es la certificación, la emite, por ejemplo,
este es del 2018, antes la institución se llamaba UNIMED. Y aquí debajo aclara, ¿no?, que ahora es AGEMED. Y este certificado es imprescindible presentar en la carpeta de documentos para el despacho aduanal. Si este documento no está en la carpeta para importar barbijos, equipos de bioseguridad, medicamentos, cualquier comprendido que hacen frente a esta pandemia, automáticamente en tiempos normales, hasta ahora les estoy hablando de la forma legal que normalmente se debe proceder, ¿no? La aduana decomisa el despacho y para el despacho y se inician los procesos legales a la persona que está intentando introducir sin tener registrada la marca en el Ministerio de Salud, ¿no? Ok, ese más o menos es el procedimiento normal en materia aduanera. Pero ya les decía al empiezo, nosotros a partir del 16 de marzo, una semana después de haberse producido la aparición del primer brote en Bolivia, el gobierno ha sacado este decreto supremo que básicamente es para hacer la forma procedimental y dar ciertas facilidades a la importación de estos insumos y equipos médicos, ¿no? Y dice que hasta el 31 de diciembre de este año están exentas del pago del gravamen arancelario, lo que nosotros conocemos como GAR, y van a pagar cualquiera de estos insumos y de estos equipos médicos 0% de GAR, ¿sí? El gravamen arancelario. Por si acaso es variable en los insumos y equipos médicos, varían desde 5% hasta 40%, ¿no? Eso cuando es una época normal. Pero ahora cualquier ingreso de cualquiera de estos insumos o equipos médicos no pagan el gravamen arancelario. Están exentos, pero sí debo recalcar que de ninguna manera se les libera del pago del impuesto al valor agregado en las importaciones, que ese sí obligatoriamente se debe pagar, ¿no? Eso es una gran facilidad porque imagínense algún insumo médico tiene una tasa del 40% sobre el valor CIF y sería alto pagar en estas épocas de necesidad de sus insumos y equipos médicos. Ayuda el que estén exentos por lo menos de plan. El IVA, ya sea empresa pública o empresa privada, tiene que pagar forzosamente porque ese no está exento, ¿no? Además, esta normativa le da a una directriz a la aduana nacional que cuando estos insumos lleguen a una determinada aduana, normalmente casi todos están llegando vía aérea, la aduana tiene que hacer el despacho en 24 horas. Tiene que ser diligente para que precisamente estos vayan a combatir esta necesidad de urgencia que tienen los hospitales, los ciudadanos, etcétera, etcétera. También este mismo decreto habla de una disposición transitoria. Dice, para el cumplimiento del artículo 6 del presente decreto supremo, la aduana a reparar sus sistemas en un plazo de 24 horas para el despacho de esas que les decía, ¿no? Hay una disposición transitoria segunda que dice los permisos, autorizaciones previas y certificaciones para las mercancías identificadas en las subpartidas arancelarias, identificadas según el detalle del anexo del presente decreto supremo, deberán ser emitidas por la autoridad competente dentro de los 2 días calendario a partir de la fecha de solicitud, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Lo que yo les he explicado en diapositivas anteriores, les decía que ese procedimiento tiene toda una normativa y un procedimiento. El registrar una marca aproximadamente dura 3 meses. La certificación para sacar una de inocuidad alimentaria o un registro de un medicamento que esté inscrito, a veces, normalmente su plazo es de 10 días. Aquí estás reduciendo todos estos plazos a dos días calendario, ¿no? ¿Y
¿Qué mercancías están sujetas a estas facilidades dentro de la aduana nacional? Hay un anexo que es este, ¿no? Aquí están todos los barbijos, los equipos de bioseguridad, los medicamentos para combatir esta pandemia, los respiradores, los tomógrafos, los equipos para hacer el control del corazón, etcétera, etcétera, están liberados del gravamen arancelario y además deben ser despachados expeditamente en tiempos de COVID-19 por la aduana nacional. Y lo más importante, ¿cuál es? Lo más importante de este decreto supremo que de alguna manera ayuda a combatir, a que la gente por lo menos tenga la capacidad de comprar en el mercado un barbijo, es que en la actualidad, en tiempos de COVID, cualquier persona pública privada puede importar estos artículos. Y por esta disposición transitoria segunda, y además por el mismo decreto, no es necesario ya la certificación. No es necesario que un medicamento que vamos a traer del exterior, que sea específicamente para combatir el COVID, deba hacer ese trámite engorroso de esperar, si la marca está inscrita, la certificación hasta en 10 días le pueden emitir. Y si no está inscrita, necesita unos 3 meses para inscribir esa marca en el Ministerio de Salud y hacerse con el certificado de despacho aduanero, que es requisito para el mismo, ¿cierto? Entonces, un poco, si bien es cierto, favorece, pero crea un gran vacío porque imagínense, si ustedes han escuchado en las noticias normalmente que dan en los medios de comunicación, no sé si a Italia o a España, por ejemplo, le han llegado insumos médicos desde China en mal estado a España o a Italia, no me acuerdo el país. Entonces, muchos aprovechan esta pandemia y los países dan facilidades evidentemente para combatir esta pandemia, pero hay el peligro de que ciertos medicamentos, de que ciertos insumos por la misma necesidad no están testeadas en origen y a veces llegan no cumpliendo los requisitos, ¿no? Ese es el gran peligro, digamos, que ocurre, si bien favorece, vuelvo a repetir, la importación de estos insumos y equipos médicos, también crea el peligro de que cualquier empresa no teste bien por la misma necesidad de producción y de vender, no lo someten a pruebas y como ha ocurrido en España, me parece que ha llegado un buen lote de sus medicamentos en mal estado, ¿no? Esa es, digamos, la gran desventaja de esto. O que algún medicamento puede llegar adulterado también, ¿no? Yo, por ejemplo, leía el periódico El Deber ayer y decía, hasta un mecánico se ha dedicado a importar barbijos, decía, ¿no? Un mecánico que sabe importar, pero la necesidad, el deseo también de la gente de ganarse unos pesos hace que, ya les digo, cualquier persona que quiera importar barbijos, equipos, ni siquiera necesita la certificación. Lo máximo en la aduana cuando le despachan en 24 horas es que le hacen firmar un compromiso pequeño, ¿no? Que no tiene ni siquiera mucha validez, en el que dice, yo me comprometo, una vez retirado de la aduana, a legalizar el registro en el Ministerio de Salud del presente insumo o del presente equipo médico, ¿no? Entonces, la liberación ya no requiere de esa certificación que protegía al que lo va a usar este medicamento y lo protegía porque la marca se supone que está bien registrada y que es garantizada esa marca que nosotros estamos comprando en el mercado, ¿no? Tiene ambas cosas en estos tiempos de pandemia. Si bien facilita la importación y el abastecimiento, también crea peligro de que estos, al no tener esa certificación, ese registro en el Ministerio de Salud, puedan no estar testeadas y puedan tener defectos. Tanto los insumos, los medicamentos y los equipos, ¿no?
Entonces, ese es, digamos, el panorama actual de esta, que nos ha llevado a reducir los plazos, reducir los requisitos en la importación de bienes. Y tenemos otro gran problema en materia de abastecimiento de estos equipos, de estos insumos en materia para combatir todos los países, para combatir esta pandemia, ¿no? Que es el aspecto logístico. Ustedes también han debido escuchar en la radio, en los medios de comunicación, que como no hay vuelos, todos los vuelos están cancelados casi en la mayoría de los países, es difícil conseguir un vuelo para, si alguien quiere importar de China, traerlos vía aérea, ¿no? Yo conversaba, por ejemplo, ayer con un colega que tiene un cliente que importa, por ejemplo, insumos médicos de China, y le han cobrado, por ejemplo, desde China hasta Bolivia, hasta La Paz, por 3 metros cúbicos de cajas de cartón. O sea, son livianos, ¿no? Porque son tabletas, medicamentos que no tienen mucho peso. Y las empresas que hacen el transporte o te cobran por el peso o te cobran por el volumen, lo que a ellos más les conviene. Pero este amigo o colega me dice, mi cliente ha pagado $8,400 por 24 cajitas de cartón, más o menos 3 metros cúbicos en el avión. Y eso ni siquiera ha venido directo, ¿no? Ha venido Shanghái, Los Ángeles, de Los Ángeles ha ido en carretero hasta Miami, y de Miami ha venido en el TAP hasta La Paz, Bolivia, ¿no? Y yo me he enterado también la anterior semana, hay una empresa que estaba trayendo insumos médicos para el Ministerio de Energía, me parece, un cargamento considerable de equipamiento, barbijos, etcétera, ¿no? Y el transportador que no pudo llegar a Bolivia porque dice que le cesaron, el ministerio le canceló el vuelo para que no pueda ingresar a Bolivia. Él ya había pagado $650,000 por ese embarque, para que vean qué cifras de manejo en el aspecto logístico se están manejando. Entonces, un gran problema en esta pandemia, el abastecerse de estos insumos, es el aspecto logístico de transporte, ¿no? Ahora las empresas les dicen sí al mejor postor. Si un flete, por ejemplo, de un metro cúbico valía normalmente $500, ahora debe estar quintuplicado 10 veces ese flete, y ese es con el gran tropiezo que todos los países tropiezan, ¿no? El aspecto logístico para llegar desde origen hasta destino las mercancías que uno necesita con urgencia. Ese es uno de los grandes problemas, porque las líneas aéreas no tienen ahorita, tienen los aeropuertos casi prohibidos de abrirse, salvo para emergencias. Y como ustedes saben que cuando en el mercado hay escasez de algo, los fletes, los precios empiezan a subir. Entonces, lo que quiero, y para concluir, anotar, ¿no? Que si bien cada gobierno ha puesto facilidades, ha puesto aranceles ceros a algunos productos de importación, en ese sentido está muy bien porque permite que los países se abastezcan de estos insumos. Pero al mismo tiempo no se olviden que estamos creando una gran incertidumbre en esos productos, porque un requisito para que se garantice la salud humana es que los medicamentos y los equipos estén registrados en AGMED, en el Ministerio de Salud. Y al no tener esa certificación en el despacho aduanero, corremos un gran peligro, porque los países productores no los testean bien por la necesidad también de producir y de vender rápidamente. Y el otro gran problema es esto del aspecto logístico, en que los fletes están demasiado altos y ni siquiera así hay, ¿no? Yo escuchaba hace una semana unos equipos de Francia que nos donaron, creo que tardaron 10 días en embarcarse del aeropuerto, no me acuerdo de qué país, porque precisamente no había conexiones para traer esos equipos donados, que eran respiradores y algunos insumos médicos, ¿no?
Entonces, esa es la gran disyuntiva con la que tropezamos todos los países en el mundo en el aspecto de esta pandemia y que tiene que ver con el aprovisionamiento de insumos y equipos médicos hacia los países. Les agradezco infinitamente por la atención y espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias en todo caso a usted, Magíster Gutiérrez. Y como de costumbre, a continuación vamos a dar lugar a la ronda de preguntas precisamente a ser respondidas por nuestro expositor de esta tarde. Así es que me voy a permitir dar lectura de acuerdo al orden de llegada. Primera pregunta, por favor, distinguido Magíster. ¿Cuál es la diferencia entre autorización y certificación aduanera? ¿Y cuál es el plazo de vigencia que tienen? Reitero la pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre autorización y certificación aduanera? ¿Y cuál es el plazo de vigencia que tienen? Adelante, por favor, Magíster. Gracias por la pregunta. La autorización previa es un requisito documental que lo otorga la institución que tiene tuición sobre esa mercancía. Por ejemplo, sobre armamentos, tiene el Ministerio de Defensa. Sobre equipos de comunicación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, antes de adquirir esa mercancía en origen, nosotros tenemos que recabar. Supónganse que yo quiero traer fuegos artificiales para San Juan de China. Debo ir primero al Ministerio de Defensa, recabar esa autorización y ellos me dirán, está autorizado a traer todos esos fuegos pirotécnicos para importar, y con esa autorización ya seguro yo inmediatamente me hago mandar esa mercancía desde China y ya llega en el plazo normalmente de 60 días. Normalmente las autorizaciones previas tienen un plazo de 90 días, ¿no? Justo todo el proceso de importación y un margen de un mes adicional, ¿no? Esa es una autorización previa. Son para mercancías no libres de comercialización por cualquier persona, sino tiene que estar autorizado por el organismo competente de esa mercancía. Y la certificación previa es aquel documento que avala que la mercancía esté en condiciones de ser consumida y no afecte a la salud. No solamente de los humanos, también el dog show, por ejemplo, se importa para los animales. Y ese tiene que estar debidamente autorizado por SENASAC en el país. Ni siquiera solamente eso. SENASAC le pide cómo ha salido de origen esa mercancía. Tiene que tener de SENASA, por ejemplo, de Argentina. Le da una certificación de que el alimento, ya sea para uso humano, para consumo humano, para consumo animal, ha salido perfectamente de ese país. Pero en el transcurso del viaje también se puede haber deteriorado y haber llegado a la aduana de destino en malas condiciones. Por lo tanto, SENASAC de Bolivia saca una muestra y determina que esa mercancía es apta para consumo humano animal, inclusive no afecta a la flora que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, la certificación avala que está en buen estado para uso o consumo humano animal, inclusive que no afecta a nuestros países. Bien, muchísimas gracias, distinguido Magíster Gutiérrez, por la respuesta. A continuación vamos a dar a conocer la segunda pregunta que tenemos acá y le voy a formular precisamente que dice así: ¿qué función cumple una agencia despachante de aduana y si realmente valdría la pena su contratación? Porque de acuerdo a normativa, un importador o una empresa importadora puede realizar el despacho por propia cuenta. Nuevamente le formulo, por favor, la pregunta: ¿qué función cumple una agencia despachante de aduana y si realmente valdría la pena su contratación? Porque de acuerdo a normativa, un importador o una empresa importadora puede realizar el despacho por propia cuenta. Sí, en realidad, hasta hace unos años atrás, unos 6 años, 7 años, era imprescindible que una agencia despachante haga el despacho. Eso estaba en la normativa, en el reglamento, así lo disponía. No lo podía hacer cualquier importador sin contratar una agencia. No era procedente ese despacho, ¿no?
pero hace 6 o 7 años la normativa ha cambiado. Ahora lo puede hacer una agencia despachante o lo puede hacer el mismo importador, el despacho, es decir, llenar toda la DUI, presentar los documentos y nacionalizar la mercancía en la aduana donde ha llegado su mercancía. Entonces, es de ambos, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me dedico a importar alguna mercancía, como yo he estudiado esta carrera y conozco mi gremio, yo perfectamente puedo llenar mi declaración única de importación, la DUI, o la DIM, que también está en vigencia ahora, presentar los documentos adjuntos a la DUI y solicitar mi despacho. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hay una pequeña diferencia. Las agencias despachantes todo envían en forma virtual a la aduana de destino para nacionalizar. Mientras que los importadores que no han requerido de una agencia despachante y han hecho su propio despacho, lo presentan físicamente la carpeta en la ventanilla de la aduana del este. Bien, muchísimas gracias nuevamente por la respuesta, distinguido magíster. Tercera pregunta, por favor. ¿En qué se basa la aduana o quién es el que interpone los costos de aranceles de todos los productos que ingresan a Bolivia? Le reitero la pregunta, por favor. ¿En qué se basa la aduana o quién es el que interpone los costos de aranceles en todos los productos que ingresan a Bolivia? Adelante, por favor. Ok. El viceministerio que se encarga, depende del Ministerio de Economía, ¿sí? Y hay un viceministerio que se llama Política Tributaria. Ellos analizan qué mercancías en el mercado están, en base a qué conceptos analiza si va a subir o va a bajar los aranceles de un determinado producto. En base a si hay escasez de algún producto, por ejemplo, alguna vez ha habido escasez de harina y hay escasez de pan, por lo tanto. ¿Qué hace política tributaria? Hace un análisis y estudio del comportamiento de ese bien, de esta mercancía, y sugiere al Poder Ejecutivo la emisión de un decreto supremo para que se pueda bajar, subir en función de la abundancia o de la escasez de esa mercancía para que se modifique. Cuando habrá escasez, normalmente se bajan los aranceles a cero. Cuando hay abundancia, es una basera y se elevan los aranceles para que no ingrese masivamente ese producto. Entonces, ¿quién analiza, quién estudia? No es el Poder Ejecutivo, es política tributaria del Viceministerio de Política Tributaria dependiente del Ministerio de Economía. Y ellos sugieren la emisión de un decreto supremo para modificar estas tarifas al Poder Ejecutivo. Bien, muchísimas gracias. Seguimos, por favor, la cuarta y última pregunta. ¿Qué normativas internacionales regulan los fletes y los costes de transporte marítimo? Le reitero nuevamente, por favor, ¿qué normativas internacionales regulan los fletes y los costes de transporte marítimo? Adelante, por favor. En épocas de pandemia, ninguno. Ya les he dicho que este seminario nos ha tocado hablar de esta pandemia y ahora hay una oferta y demanda de fletes y el mejor postor se hace de contratar un flete, inclusive vuelos charter, etcétera, en materia aérea o marítima, ¿no? Ahora no estoy importando mucho en el modo marítimo porque hay escasez, hay escasez de tiempo, ¿no es cierto? Y ya les he dicho, vía marítima normalmente el atravesar el mar nos lleva 45 días mínimamente. Pero los que regulan las tarifas, hay organizaciones en el materia aérea, la OASI, por ejemplo, IATA, por ejemplo, y en materia naviera también hay organizaciones que agrupan a las navieras principales del mundo, ¿no? Esas son las que, igual en el transporte carretero, por ejemplo, la TIT, hay un convenio que se llama la TIT, ¿no? Que regula el modo de transporte carretero en Sudamérica. Ellos tienen mucho que ver con la regulación de tarifas, pero siempre en función de la oferta y la demanda. ¿Por qué les digo esto? Porque esas organizaciones tampoco pueden imponer los fletes.
Les doy un ejemplo. El 2016 ha habido una crisis del petróleo. El petróleo ha bajado hasta $25, si me recuerdo bien. Y cuando hay esas crisis del petróleo, no hay ya la producción de bienes de los países industrializados. Por lo tanto, tampoco los países compradores, porque no tienen efectivo, ya compran de sus países. Por lo tanto, los fletes marítimos, como no tienen carga, empiezan a bajar. Yo tengo despachos que han venido desde China, de un contenedor de 20 pies, que ha llegado a costar el flete $250. Lo que normalmente ese flete vale $2,000, $2,500, $3,000, ¿no? Para que vean que siempre está regulado también por el mercado. Bien, muchísimas gracias de igual manera por la respuesta, distinguido Magíster Gutiérrez. Esa fue la excelente participación precisamente de nuestro expositor de esta tarde, Magíster Gutiérrez, quien estuvo hablándonos sobre el tema la importación de insumos en tiempos de COVID-19. Bien, a continuación voy a ceder la palabra al Magíster MBA Bravo Fernando, coordinador de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, para recibir sus palabras de agradecimiento y posterior invitación para la nueva sesión del día martes de la próxima semana. Magíster Bravo, adelante con sus palabras finales, por favor. Muchas gracias, licenciado Ticona. En primer lugar, quiero agradecer al Magíster Víctor Gutiérrez por su excelente exposición con respecto a las importaciones de insumos en época de pandemia, donde nos mostró con mucha claridad sobre la importación de insumos, buscando los canales más favorables de costo-beneficio. Un gran aporte para todos nuestros participantes y en especial para los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Asimismo, quiero agradecer a nuestras autoridades, a la señora decana, Magíster Janet Cuellar, y a los directores de carrera, Magíster Juan Carlos Torres y al Magíster Javier Flores de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, que nos acompañaron a este ciclo de eventos que se organizó por la carrera de Comercio Exterior y Aduanas. De igual manera, debo agradecer al equipo de estudiantes de Comercio Exterior y a los licenciados Mauricio del Río y al licenciado Miguel Ángel Ticona, docentes de Comercio Exterior, por ese apoyo en todo este proyecto que se llevó a cabo por el aniversario de los 3 años de vida de nuestra carrera de Comercio Exterior y Aduanas. Finalmente, agradecer a todos los participantes, como ser docentes y estudiantes, y otros invitados especiales a este evento, sabiendo que nos dio luces sobre importaciones de insumos en esta época de crisis. Por todo ello, muchas gracias a todos los participantes, que Dios los bendiga, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Bravo, por sus palabras. Bueno, de esta manera llegamos a la recta final. Bueno, pues agradecer a cada uno de nuestros participantes por cuanto también han hecho llegar sus preguntas, sus consultas. Saludamos a todos quienes nos han seguido muy de cerca a partir de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Sin más que decirles, muchísimas gracias por toda la atención dispensada. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias.